Capítulo 5. El cielo es un holograma. Según muchos santos y sabios iluminados y personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, los cielos no son solo el destino que nos espera cuando muramos, sino que encarnan la forma ideal del universo físico. Estas personas atestiguan por propia experiencia que los cielos contienen una plantilla perfecta de lo que solo imperfectamente se manifiesta como el universo físico. Emanuel Swedenborg, eminente erudito y místico cristiano, tuvo durante muchos años experiencias trascendentes y transformadoras de los cielos. Swedenborg fue en sus inicios en Suecia científico e inventor, un dato de especial relevancia para los fines de este libro. Abrió numerosos caminos en el ámbito de la geometría, la química, la metalurgia, la anatomía y la fisiología, y fue ampliamente reconocido como un genio de la ciencia. A los 52 años, dirigió su mente inquisitiva hacia realidades más sutiles. Sus investigaciones le condujeron a numerosas experiencias trascendentes que se prolongaron casi 30 años. Uno de sus descubrimientos fue que los cielos son la plantilla del mundo natural. Se refiere a la conexión entre el cielo y la tierra como una correspondencia. En una palabra, absolutamente todo lo que existe en la naturaleza, de lo más pequeño a lo más grande, es una correspondencia. La razón de que existan correspondencias es que el mundo natural, con todo lo que contiene, surge del mundo espiritual y es sostenido por éste, y ambos mundos proceden de lo divino. En las religiones orientales se encuentra el concepto de mundos astrales. Del mismo modo que en el espacio vagan soles y estrellas físicos, también hay incontables sistemas solares y estelares astrales. El mundo astral es infinitamente bello, limpio, puro y ordenado. Sri Yukteswar, maestro de yoga. Los planos de todo lo que hay en el universo físico han sido concebidos astralmente. Todas las fuerzas de la naturaleza, incluido el complejo cuerpo humano, se han creado antes en ese reino donde las relaciones causales de Dios son visibles en forma de luz celestial y energía vibratoria. Paramahansa Yogananda, maestro de yoga. Personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan de algo parecido. Todo fue creado de materia espiritual antes de que fuera creado físicamente. Los sistemas solares, los soles, las lunas, las estrellas, los planetas, la vida que habita en los planetas, las montañas, los ríos, los mares, etc. Vi este proceso y después, para que lo entendiera mejor, se me dijo que la creación del espíritu se podía comparar a un revelado fotográfico. La creación espiritual sería como la fotografía clara y brillante y la tierra sería el negativo. Esta tierra solo es una sombra de la belleza y la gloria de su creación espiritual. Betty J. Eady, autora de He visto la luz. Muchos físicos tienden a considerar con sumo escepticismo las revelaciones trascendentes de las personas que acabo de citar, y seguramente negarían que haga falta alguna plantilla celestial para explicar por qué el universo físico se formó como se formó, pero pocos físicos negarían que vivimos en un universo perfectamente creado para la existencia de vida inteligente. Tan perfecto que a veces se lo define como universo ricitos de oro, un universo con las debidas condiciones. Como en el cuento, nuestro universo sencillamente está bien. Bastaría con alterar un valor para que el universo no pudiera existir. Las probabilidades desfavorables para la existencia del universo son de tan abrumadora vastedad astronómica que la idea de que todo sencillamente ocurrió desafía el sentido común. Sería como lanzar una moneda al aire y que saliera cara 10 cuatrillones de veces seguidas. ¿Puede ser? Eric Metaxas, autor de Miracles, What They Are,
why they happen, and how they can change your life. Es evidente que las probabilidades en contra de que nuestro universo se formara como lo hizo, junto con las probabilidades en contra de que la vida inteligente surgiera de la materia inerte una vez que el universo se formase tal como lo hizo, son increíblemente altas. Pero, a pesar de las pruebas relativamente nuevas y en aumento de la exquisita conjunción de condiciones necesarias para producir vida inteligente, muchos científicos siguen pensando que absolutamente todo lo que hay en la creación es el resultado último de una larga cadena de eventos puramente casuales, desde el nacimiento del universo hasta el primer organismo unicelular y las obras de Shakespeare. El azar, frente al orden, es una de las divisiones más importantes entre la ciencia y la religión. Un principio fundamental de la religión es que el cosmos fue obra de un creador inteligente. Los materialistas científicos, por otro lado, sin ver ninguna prueba directa de tan colosal inteligencia en las interacciones entre la energía y la materia, insisten en que el cosmos tuvo que formarse como lo hizo de forma accidental, debido a una serie de eventos causales de duración eónica. El azar frente al orden es una de las discrepancias fundamentales entre la ciencia y la religión, pero es menos sabido que dentro de la propia ciencia se puede encontrar la misma discrepancia entre el azar y el orden. No todos los científicos ni todas las teorías científicas aceptan la casualidad. A un lado de esta división están los científicos que creen que la realidad es indeterminada y se formó por obra del azar. Al otro lado, los que piensan que la realidad está determinada y se formó como se formó de acuerdo con un orden oculto. Estos dos puntos de vista científicos diametralmente opuestos, el azar indeterminado frente a la determinación por parte de un orden oculto, se pueden ver con mayor claridad en las denominadas interpretaciones de la física cuántica. Hay unas 12 y se dividen al 50% entre el indeterminismo y el determinismo. En general, cada interpretación de la física cuántica da una explicación distinta de sus diversos descubrimientos contraintuitivos, conocidos popularmente como rarezas cuánticas. Hay 3 descubrimientos científicos que ilustran perfectamente la rareza cuántica: la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre y la paradoja del observador inteligente. La dualidad onda-partícula. El primer descubrimiento contraintuitivo de la física cuántica fue el comportamiento a lo Jekyll-Hyde de la naturaleza. La energía se puede comportar como materia y la materia como energía. La luz se puede comportar como ondas o como partículas. Los átomos se pueden comportar como partículas o como ondas. Con el reconocimiento de la dualidad onda-partícula, como se denominó, los físicos empezaron a usar la expresión onda de materia para referirse tanto a la energía como a los átomos, en lugar de especificar si algo es una partícula o una onda. El principio de incertidumbre. Poco después de que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde dejaran a los físicos con la boca abierta, se produjo otro descubrimiento desconcertante. Los físicos descubrieron que la medición de un átomo solo podía revelar con exactitud una de 2 propiedades complementarias. Por ejemplo, se podía saber con certeza dónde estaba un átomo, la posición, o se podía averiguar a dónde iba y a qué velocidad, el momento, pero nunca se podía saber con certeza la posición y el momento al mismo tiempo. Cuanto más se sabe de una de estos 2 datos, menos se sabe del otro. Este dilema se conoce como principio de incertidumbre o indeterminación de Heisenberg. La paradoja del observador inteligente. Unida al descubrimiento de la dualidad onda-partícula de la naturaleza y el principio de incertidumbre de Heisenberg, estaba la paradoja del observador inteligente, el hecho desconcertante de que una onda de materia adopta el comportamiento de la materia solo cuando la mide un observador inteligente. Esto, como veíamos en el capítulo 1, desconcierta hasta hoy a la mayoría de los físicos y de quienes no lo son.
La interpretación más conocida de estos tres descubrimientos contraintuitivos es la interpretación de Copenhague, así llamada por la ciudad natal de Niels Bohr, el padre de la física cuántica y principal exponente de la interpretación. Más o menos dice así: hay que acostumbrarse. Así son las cosas. No tiene sentido preguntar por qué. En la formación de la materia son necesarios los observadores inteligentes. Aceptemos que la realidad es rara. Lo único que podemos conocer son los resultados finales de las observaciones y la exactitud de las matemáticas. Nada hay detrás de la cortina. No existe ninguna realidad más profunda. La realidad es fundamentalmente rara, indeterminada y casual. No sigas diciéndote, si tienes algún modo de evitarlo, pero ¿cómo puede ser? Porque te meterás en un atolladero, en un cajón sin salida del que nadie ha escapado aún. Nadie sabe cómo puede ser así. Richard Feynman, físico y premio Nobel. Creo que la interpretación de Copenhague y otras de orientación similar son pragmáticas. Se pueden resumir con el popular dicho de la física: calla y calcula. Con estas interpretaciones pragmáticas, los científicos pueden reconocer que la realidad tiene aspectos extraños, como la necesidad de un observador inteligente, pero al mismo tiempo pueden minimizar su importancia. En lugar de explicar los aspectos raros de la realidad, agrupan la necesidad de un observador inteligente con la no localidad y el entrelazamiento, un agrupamiento al que llaman rareza cuántica, y se olvidan. La interpretación de Copenhague es una afirmación de la idea del materialismo científico de que todo lo que existe o vaya a existir es el resultado de interacciones casuales entre la materia y la energía, que la realidad es el producto accidental de fuerzas indeterminadas. No deja lugar para que los cielos ni nada se les parezca. Desempeñan un papel orientador en la formación del universo. La interpretación de Copenhague ganó aceptación en los años 20 y 30 del siglo pasado, pero muchos eminentes científicos buscaban un orden más profundo que el que permitía el pragmatismo de esa interpretación. Son famosas las palabras de Einstein al referirse al indeterminismo casual de la interpretación de Copenhague. En una carta dirigida al físico y premio Nobel Max Born, expresaba: la mecánica cuántica es realmente imponente, pero una voz interior me dice que aún no es la buena. La teoría dice mucho, pero no nos aproxima realmente al secreto del viejo. Yo, en cualquier caso, estoy convencido de que él no juega a los dados. Einstein estaba convencido de que la interpretación de Copenhague tenía fallos, de que era incompleta y solo explicaba parte de la realidad. Propuso explicaciones alternativas, entre ellas las que se conocen como variables ocultas, que también podemos entender como propiedades ocultas. Según la interpretación de Copenhague, la onda de materia, mientras se halla en estado de onda, no tiene propiedades físicas. Solo adopta propiedades físicas cuando la mide un observador inteligente. Antes de esta observación, la onda de materia es completamente indeterminada, energía neutra que puede adoptar cualquier forma. Einstein pensaba que las ondas de materia solo parecen ser indeterminadas porque, aunque no podemos conocer todas las propiedades de un átomo en el mismo punto del tiempo, estas propiedades, pese a todo, existen. Ocurre sencillamente que las limitaciones de nuestra capacidad de comprensión nos las ocultan. Creía que las propiedades de todos los objetos son, de hecho, fijas o determinadas, sea en estado de onda o en estado de materia. Estaba convencido de que el principio de incertidumbre de Heisenberg y el problema de la medición realmente no existen, que son simples fantasmas de nuestro conocimiento incompleto. Para desdicha de Einstein, sus expectativas de una solución para las propiedades ocultas no solo no se cumplieron mientras vivió, sino que diversas pruebas matemáticas parecían descartarla por completo. Estas pruebas incitaron a Bohr, adalid de la interpretación de Copenhague, a observar con ironía que Einstein debía dejar de decirle a Dios lo que tenía que hacer con sus dados.
Estas pruebas matemáticas en contra de las propiedades hicieron que se impusiera la teoría de la interpretación de Copenhague del azar indeterminado. A pesar de tal contratiempo, Einstein, convencido pese a todo de que Dios no juega a los dados, no estaba dispuesto a abandonar su creencia en un universo determinado y ordenado. Probó con un enfoque diferente. Se propuso demostrar que la mecánica cuántica, con su azar indeterminado aparentemente demostrado por las matemáticas, tenía que tener algún fallo o ser incompleta porque llevaba a conclusiones imposibles. Con las propias ecuaciones de la física cuántica, en 1935, Einstein y sus colegas Podolsky y Rosen escribieron un artículo en el que demostraban la posibilidad de llegar a la conclusión matemáticamente inevitable de que dos partículas podían estar entrelazadas y comunicarse instantáneamente entre sí a grandes distancias, a mayor velocidad que la de la luz. ¡Imposible!, exclamó Einstein. La teoría de la relatividad insiste en que nada puede superar la velocidad de la luz, ni siquiera algo tan informe como la información. Chúpate esa mecánica cuántica, se jactó educadamente Einstein. La satisfacción de Einstein por las conclusiones de su artículo duró muy poco. Aunque estaba seguro de que la imposibilidad de superar la velocidad de la luz demostraba que las ecuaciones de la mecánica cuántica tenían fallos importantes, los físicos cuánticos pasaron a demostrar que las partículas entrelazadas pueden transmitir información a velocidades superiores a la de la luz. Einstein tuvo que pasar de su jactancioso chúpate esa a tragarse sus palabras. Para demostrar el entrelazamiento, los físicos averiguaron cómo dividir un fotón de alta energía en dos fotones gemelos de baja energía. Una vez hecho, estos dos gemelos siguen entrelazados permanentemente. En el lenguaje de la física cuántica, comparten un solo estado cuántico. A diferencia de los gemelos univitelinos, los entrelazados siempre tienen propiedades opuestas. Sí, por ejemplo, un fotón gemelo tiene polarización derecha, el otro fotón siempre tendrá polarización izquierda. Recordemos que, según la interpretación de Copenhague, todos los objetos permanecen en un estado de onda indeterminado hasta que interviene un observador inteligente. El principio de la interpretación de Copenhague es que mientras no se mida un gemelo, ambos gemelos podrían tener la polarización derecha o izquierda. Pero una vez que un observador inteligente ha medido un gemelo, cuando después se mide el otro gemelo, este siempre tendrá la propiedad opuesta. El segundo gemelo siempre conoce la propiedad que toma el primero cuando es medido, por muy alejados que se encuentren ambos en ese momento. Aunque estuvieran cada uno en un extremo del universo, cuando se midiera uno, el otro tomaría al instante las propiedades opuestas. Aparentemente, la información se estaría transmitiendo a una velocidad inmensamente superior a la de la luz. Pongamos de nuevo la música de En los límites de la realidad. Experimentos recientes confirman definitivamente este efecto contraintuitivo del entrelazamiento. Los físicos midieron partículas entrelazadas a grandes distancias en un intervalo de tiempo de menos de una 10,000ª parte de lo que emplea la luz de ir de una a otra. La información tendría que haber viajado de un gemelo al otro como mínimo a 10,000 veces la velocidad de la luz. Las ecuaciones de la física cuántica indican, de hecho, que la información realmente se intercambia entre los fotones gemelos de forma instantánea y que son las limitaciones de nuestros aparatos de medición lo que hace que parezca necesario cierto tiempo, por infinitesimal que sea, para que los gemelos entrelazados se comuniquen. Las verificaciones experimentales del entrelazamiento parecían acabar con la esperanza de Einstein de un universo ordenado, un universo en el que Dios no juega a los dados. Sin embargo, paradójicamente, la propia idea de entrelazamiento llevó a un físico, David Bohm, a descubrir las propiedades ocultas de cuya existencia Einstein estaba convencido. Desde que Einstein y sus colegas formularon la idea del entrelazamiento cuántico,
los físicos han intentado resolver su aparente violación del límite de la velocidad de la luz. Hay tres posibilidades. Una, los experimentos que demuestran el entrelazamiento tienen fallos fundamentales. Pero después de muchos años y miles de experimentos, no se han encontrado fallos esenciales. 2. La información puede viajar por el universo a mayor velocidad que la de la luz. Si así fuera, los físicos tendrían que despedirse de la teoría de la relatividad, cuyo fundamento es la velocidad de la luz. 3. Hay que aceptar la idea contraintuitiva de que el universo físico está interpenetrado por un reino no local. No local es un término extraño que los físicos emplean para describir un reino donde no existe la distancia. Se considera que un objeto o suceso es local si está sometido a los efectos de la distancia. Los campos magnéticos, por ejemplo, pierden fuerza con la distancia. La luz requiere tiempo para viajar del Sol a la Tierra. Son efectos locales. En cambio, y en contra de la intuición, en un reino no local, la distancia no afecta a los objetos ni a los sucesos. El mundo que percibimos a nuestro alrededor a través de los sentidos siempre implica distancia, razón por la cual nos cuesta imaginar un reino de este tipo. Al principio se consideró que la no localidad era un concepto abstracto, pero carente de sentido de las matemáticas de la física cuántica. Pero en un artículo de 1964 sobre la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, John Stuart Bell exponía un teorema que demostraba que la no localidad no solo podía ser una propiedad de la realidad, sino que, de acuerdo con los fundamentos matemáticos de la propia física cuántica, tenía que serlo. En otras palabras, no se puede tener la una sin la otra. Si la física cuántica está en lo cierto, y así se ha demostrado en infinitas aplicaciones, la no localidad es una propiedad real del cosmos. Muchos físicos no saben qué hacer con la no localidad. Por un lado, con el teorema de Bell y muchas confirmaciones del entrelazamiento, hoy la no localidad es una característica aceptable e indiscutible de la física cuántica. Por otro lado, muchos científicos no quieren ir a donde la no localidad conduce. El doctor David Deutsch de la Universidad de Oxford decía en un artículo para el British Journal for the Philosophy of Science: a pesar del éxito empírico sin precedentes de la teoría cuántica, la propia sugerencia de que pueda ser literalmente verdadera como descripción de la naturaleza sigue siendo recibida con escepticismo, incomprensión e incluso indignación. Una razón de la aceptación de la interpretación de Copenhague es que impulsa con ánimo pragmático a ignorar la no localidad y otros aspectos incomprensibles de la rareza cuántica. La mecánica cuántica es una herramienta extraordinariamente útil para conseguir cosas en el mundo real y, si esto es de lo que se trata, para todos los demás propósitos la no localidad carece de importancia. ¿Para qué? No hay necesidad de debatir cuestiones sobre el azar frente al orden, la localidad frente a la no localidad. Basta con limitarse a callar y calcular. Pero no todos están dispuestos a callar y calcular. David Bohm, más que minimizarlas, aceptaba las implicaciones de la rareza cuántica. Con la aceptación de la no localidad, en especial, pudo descubrir matemáticamente el orden del universo que a Einstein se le había escapado. El trabajo de Bohm fue revolucionario. Desarrolló un nuevo sistema matemático conocido hoy como mecánica bohmiana, y una interpretación de la física cuántica lleva su nombre. En su larga y fructífera carrera, David Bohm fue nombrado socio de la prestigiosa Royal Society de Inglaterra, uno de los premios más prestigiosos que un científico puede recibir, equivalente al premio Nobel. Físico y matemático importante, Bohm, como joven candidato al título de doctor del Departamento de Física de la Universidad de California en Berkeley, contribuyó de forma importante al Proyecto Manhattan. Más adelante,
hizo una serie de descubrimientos en los ámbitos de la física cuántica y relativista, incluido lo que hoy se conoce como difusión de Bohm. Su libro Quantum Theory, Teoría Cuántica, publicado en 1951, sigue siendo una explicación clara y concisa de los principios básicos de la teoría cuántica. Sin embargo, a medida que avanzaba en su carrera, Bohm fue sintiéndose insatisfecho con la interpretación de Copenhague y el hecho de que ignorara la rareza cuántica. En lugar de aceptarlo, se propuso entender qué podía significar el hecho de la no localidad. Llegó a la conclusión, desconcertante pero matemáticamente irrefutable, de que el cosmos es un todo continuo interconectado. Apariencias aparte, descubrió matemáticamente que nada puede ser independiente de nada porque el universo y todo lo que contiene está conectado invisiblemente a un reino bidimensional y no local. Decimos que la interconexión cuántica inseparable de todo el universo es la realidad fundamental y que las partes que se comportan con relativa independencia son solo formas particulares y contingentes dentro de este todo. David Bohm. El universo es una totalidad no dividida de un movimiento que fluye. David Bohm. A este reino no local que lo conecta todo lo llamó preespacio. El preespacio, como su nombre indica, es un sin espacio. En el preespacio no local no existe la distancia tal como la concebimos. Según Bohm, los fotones gemelos entrelazados, al ser medidos por un observador inteligente, entran al instante en nuestro mundo con espacio tridimensional, procedentes de su preespacio sin espacio. El trabajo de Bohm demuestra que si los fotones entrelazados aparecieran de forma instantánea en nuestro universo físico, separado por millones de años luz, en el momento anterior a su aparición todavía se verían en el preespacio sin espacio y, en consecuencia, en el instante anterior a su aparición no habría distancia entre ellos. ¿Lo has entendido? No me extrañaría que no, pero ten paciencia. Entender la no localidad es fundamental para entender la física de Dios. El concepto de preespacio no local de Bohm resuelve una serie de problemas molestos de la física. Permite que la velocidad de la luz de nuestro universo local tridimensional de Brana siga incólume y al mismo tiempo explica el fenómeno del entrelazamiento. La luz siempre viaja a través de un espacio tridimensional a una velocidad fija e intacta, pero hasta que los gemelos entrelazados emergen en el espacio tridimensional con su velocidad fija de la luz, existen donde no hay espacio ni distancia, con lo cual el concepto de velocidad deja de tener sentido. Otro problema enojoso que el preespacio no local resuelve es cómo sabe formarse la materia. Recordemos que en los tiempos de Einstein, las pruebas matemáticas descartaban la posibilidad de propiedades ocultas que pudieran determinar cómo se forma la materia, unas pruebas que frustraban la esperanza de Einstein de que esas propiedades ocultas existieran y nos dejaban en un mundo donde la materia adquiría una determinada forma únicamente por la presencia fortuita de un observador inteligente específico. Sin embargo, Bohm descubrió matemáticamente que aunque no pueden existir propiedades ocultas en nuestro universo tridimensional local, en lo cual Einstein confiaba si bien las matemáticas lo rechazaban, las propiedades ocultas pueden existir en un preespacio bidimensional no local, sin contradecir las pruebas matemáticas que las descartaban localmente. ¿Lo entiendes mejor ahora? La interpretación de Copenhague dice que la formación de la materia es aleatoria e indeterminada, y para determinar su forma definitiva depende únicamente de la presencia de un observador inteligente. En cambio, las matemáticas de Bohm establecían que, aunque en nuestro universo tridimensional no pueden existir propiedades ocultas que determinen la formación de la materia, dichas propiedades sí pueden existir en un preespacio bidimensional no local.
El trabajo de Bohm es de suma importancia. Ofrece un razonamiento sólido de que la realidad está determinada. Ninguna propiedad oculta ni observación aleatoria de ningún tipo determinan el despliegue del universo. Como ocurre con muchas teorías de la física, sucesivos descubrimientos parecen confirmar la teoría de Bohm para luego producirse otros que parecen rebatirla. Un artículo publicado en 1992 parecía descartar la mecánica bohmiana porque exigía un movimiento surrealista de las partículas en experimentos de la doble rendija. Hoy, un artículo publicado en 2016 parece recuperar la mecánica bohmiana, porque el artículo de 1992 no explicaba correctamente la no localidad al considerar el movimiento surrealista. Bohm demostró matemáticamente que el universo y todo lo que hay en él pasa a tener existencia física siguiendo un orden oculto propio del preespacio. A este orden oculto lo llamó orden implicado y comparó el proceso por el que la materia emerge en ente físico al proceso que sigue algo que está inicialmente plegado, plano por así decirlo en 2 dimensiones, y después se despliega en 3 dimensiones, el orden implicado. La parte implicada del orden existe en el preespacio no local. Actúa de plantilla del orden manifestado, es decir, le da las propiedades ocultas de las que carece, el cual se despliega como nuestro universo tridimensional local, siguiendo la información contenida en el orden implicado en el preespacio, tal como explica Bohm. En el orden plegado o implicado, el espacio y el tiempo dejan de ser los factores dominantes que determinan las relaciones de dependencia o independencia de los diferentes elementos. Al contrario, es posible un tipo completamente distinto de conexión básica entre los elementos, de la que nuestros conceptos habituales de espacio y tiempo y los de partículas materiales con existencia independiente se abstraen como formas derivadas del orden más profundo. Estas ideas corrientes, de hecho, aparecen en el denominado orden manifestado o desplegado, que es una forma especial y distinguida dentro de la totalidad general de todos los órdenes implicados. Los hologramas. A medida que avanzaba en su trabajo, Bohm descubrió también que las matemáticas que rigen el funcionamiento de los hologramas constituían un modelo de excepcional utilidad de cómo el orden implicado y plegado del preespacio bidimensional local hace posible que el orden manifestado se despliegue en el espacio tridimensional local. Los hologramas son bidimensionales. Las proyecciones holográficas son tridimensionales. Las imágenes holográficas se almacenan en medios planos bidimensionales. Sin embargo, cuando la luz interactúa con los medios planos bidimensionales, aparece una proyección holográfica tridimensional. La proyección holográfica no solo parece que es tridimensional, sino que lo es. Si alguien camina alrededor de una proyección holográfica, ve los diferentes lados de un objeto tridimensional, todos ellos generados a partir de medios bidimensionales. El trabajo de Bohm con las matemáticas implícitas en un holograma se denomina en física principio holográfico. No es una teoría marginal. Sus ecuaciones se usan ampliamente en muchas ramas de la física. Fallecido ya Bohm, el principio holográfico se convirtió en un elemento importante de la teoría de cuerdas. Leonard Susskind, titular de la cátedra Felix Bloch de Física Teórica de la Universidad de Stanford y uno de los padres de la teoría de cuerdas, dio cuerpo al principio holográfico de Bohm en el contexto de la teoría de cuerdas. Gerard Hooft, físico teórico neerlandés y copremio Nobel de Física en 1999, trabajó con Susskind en la aplicación aún más amplia del principio holográfico. En 1997, Juan Maldecena, profesor de física en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton,
publicó un artículo cuyo tema principal era el principio holográfico. En 2010, el artículo de Maldacena había sido citado más de 7,000 veces por otros físicos en distintos artículos, lo cual lo convertía en el documento más citado en el campo de la física de alta energía. El principio holográfico, tal como se utiliza en la teoría de cuerdas, establece que la información que determina el comportamiento del volumen tridimensional de espacio al que llamamos universo está pegada sobre la frontera entre nuestro universo tridimensional y una brana bidimensional. Dicho de otra forma, el modo de funcionar del universo, desde el Big Bang hasta hoy, es el resultado de la información que existe fuera del propio universo. O, dicho también de otra forma, la energía de la luz, al interactuar con un holograma bidimensional en una brana bidimensional, se traduce en la colosal proyección holográfica tridimensional que llamamos universo. La primera reacción ante la idea de que el universo es una proyección holográfica puede ser de incredulidad o puro escepticismo. Las proyecciones holográficas a las que estamos acostumbrados suelen ser borrosas e insustanciales, mientras que el mundo que conocemos es exquisitamente detallado y sólido. Sin embargo, el hecho de que el mundo parezca sólido y minuciosamente detallado no niega la posibilidad de que sea una proyección holográfica. La mayoría saben que lo que ven en la televisión o la pantalla del ordenador está compuesto de puntos. Los puntos son tan diminutos que solo pueden verse como tales en una lupa. Juntos, estos puntos pequeñísimos forman una imagen. Cuanto más pequeños son, más clara es la imagen. Los teóricos de cuerdas creen que todo el universo está hecho de puntos inimaginablemente más pequeños que los de nuestras pantallas, y no solo en 2 dimensiones como los de la pantalla del ordenador, sino en 3. Los físicos sostienen que el mundo que conocemos parece sólido y sumamente detallado porque sus puntos son miles de millones de veces más pequeños que los puntos que vemos en una pantalla. El físico de Stanford Leonard Susskind y el premio Nobel Gerard Hooft juntaron las descripciones cuántica y relativista del espacio-tiempo. En términos matemáticos, el tejido debería ser una superficie 2D y las partículas deberían comportarse como los puntos de una inmensa imagen cósmica y definir la resolución de nuestro universo 3D. Victoria Jaggard, Smithsonian Online. Según la teoría holográfica de cuerdas, si dispusiéramos de una lupa de aumento ilimitado, podríamos ver que incluso el espacio está hecho de puntos. El universo físico, en lenguaje de física cuántica, es discontinuo. No es un todo continuo y sin costuras. Podemos imaginar que lo que aparecería entre los puntos si usamos nuestra lupa sería el preespacio no local y bidimensional. Einstein estaba convencido de que Dios no juega a los dados, de que la realidad está ordenada y determinada. Confiaba en encontrar las leyes de tal comportamiento determinista dentro del universo físico local, pero la mecánica cuántica frustró esta posibilidad. Las exploraciones más profundas de Bohm del lado raro de la física cuántica y su principio holográfico adoptado por la teoría de cuerdas apuntan con fuerza a que el orden que Einstein buscaba no solo existe, sino que es no local. Ervin Laszlo, autor de Cosmos, A Co-Creator's Guide to the Whole World, Cosmos, una guía del co-creador para la totalidad del universo, dice sobre el tema: empezamos a ver todo el universo como una red interconectada holográficamente de energía e información, un todo orgánico y autorreferente en todas las escalas de su existencia. Nosotros y todas las cosas del universo estamos conectados no localmente unos con otros y con todas las demás cosas, libres por completo de las limitaciones hasta hoy conocidas del tiempo y el espacio. La interpretación matemáticamente sólida que Bohm hace de la física cuántica
su orden implicado y manifestado y el uso de su principio holográfico por parte de la teoría de cuerdas, avala todo ello el testimonio de los santos, sabios y personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Los cielos son el modelo del universo. No hace falta dar ningún gran salto para apreciar que el orden implicado oculto en el preespacio de Bohm o el holograma bidimensional oculto en la brana bidimensional de la teoría de cuerdas podrían ser áridas descripciones científicas de un orden celestial oculto en lo que yo denomino el energiverso. La ciencia está muy lejos de poder dar este salto. El avance científico es lento y laborioso y exige pruebas exactas en cada mínimo paso de su recorrido. Pero el testimonio de quienes han visto los cielos directamente es claro y consistente. Voy a tomarme la libertad de repetir algunas de las citas que empleaba al principio de este capítulo. A la luz de lo que la ciencia ya ha revelado sobre el principio holográfico, estas afirmaciones son aún más significativas. Donde hay una proyección holográfica, debe haber un holograma. En pocas palabras, absolutamente todo lo que existe en la naturaleza, de lo más pequeño a lo más grande, es una correspondencia. La razón de que existan correspondencias es que el mundo natural, con todo lo que contiene, surge del mundo espiritual. Emanuel Swedenborg, místico cristiano. Todo fue creado de materia espiritual antes de que fuera creado físicamente. Los sistemas solares, los soles, las lunas, las estrellas, los planetas, la vida que habita en los planetas, las montañas, los ríos, los mares, etc. Esta tierra solo es una sombra de la belleza y la gloria de su creación espiritual. Betty J. Eadie, autora de He visto la luz. Los planos de todo lo que hay en el universo físico han sido concebidos astralmente. Todas las fuerzas de la naturaleza, incluido el complejo cuerpo humano, se han creado antes en ese reino donde las relaciones causales de Dios son visibles en forma de luz celestial y energía vibratoria. Paramahansa Yogananda, maestro de yoga. Tal vez la implicación más importante del principio holográfico es que el universo se crea constantemente. La mayoría de las concepciones de la creación del universo, sean por ejemplo el Big Bang o los 7 días de la creación del cristianismo, indican que, después de un evento creador inicial, la creación física sigue como una realidad permanente e independiente. El principio holográfico apunta en otra dirección. Señala que si la energía que interactúa con el holograma bidimensional en el preespacio se retirara, la proyección holográfica del universo dejaría de existir al instante. Además, indica que el universo físico no tiene realidad independiente y duradera, sino que depende por completo, momento a momento, de la información y la energía que se originan en el energiverso bidimensional no local. Puede que te sorprendas al descubrir que los santos y los científicos coincidan en este punto. Dios está creando el universo entero, total y plenamente, en este preciso momento. Todo lo que Dios creó, Dios lo crea de repente, ahora. Maestro Eckhart, místico cristiano. El universo surge de un abismo que todo lo nutre no solo hace 12,000 millones de años, sino en cada momento. Brian Swimme, físico. Proclamo solemnemente que en cada momento se crea un universo nuevo. D.T. Suzuki, maestro Zen. No somos materia que permanece, sino patrones que se perpetúan. Remolinos de agua en un río que no deja de fluir. Norbert Wiener, físico. El Tao es la fuerza, vida, que todo lo sostiene y la madre de todas las cosas. De él surgen y caen sin cesar todas las cosas. Lao Tse, Tao Te Ching. Buscábamos un suelo firme y no lo hemos encontrado.
Cuanto más profundamente penetramos, tanto más inquieto, más incierto y más borroso se vuelve el universo. Max Born, físico y premio Nobel. El energiverso es un mar de energía del que se forma nuestro universo burbuja. Contiene la información, las propiedades ocultas, la plantilla holográfica que hace que nuestro universo se forme como lo hace. La creación no tiene lugar solo una vez, sino que el energiverso crea continuamente el universo físico. Sin el mecanismo holográfico de creación, el universo dejaría de existir. Lo que los científicos describen ambiguamente como un reino interpenetrante de energías de alta frecuencia que crea el universo, los santos, sabios y quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte lo describen como un reino accesible, ordenado y deslumbrante de energía sutil. Aseguran que este reino sutil, aunque invisible para nuestros sentidos, se puede percibir plenamente en estados trascendentes. Cualquiera que alcance la quietud y la absorción interior perfectas, sea con la práctica de la ciencia y la religión o a través de la repentina quietud de la muerte, percibirá de forma natural y sin esfuerzo esta realidad más sutil y siempre presente que se oculta a nuestros sentidos más vastos y verá directamente el mecanismo holográfico celestial que crea al universo físico.